hermanos, a tener vuestras Biblias abiertas en el Salmo 119, donde vamos a estar meditando en esta mañana. En la tercera sección de este Salmo, que lleva por título Gimel, según la tercera letra del alfabeto hebreo. Vamos a orar al Señor. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes en esta mañana, como acabamos de cantar, a tener nuestros ojos puestos en ti. Tú eres nuestra roca, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro estandarte. Señor, que en medio de las aflicciones y dificultades de esta vida seas tú nuestro consuelo. Pongamos nuestros ojos en ti. Que aquellos que te conocemos nos deleitemos más en ti y en tu presencia. Que aquellos que aún no te conocen, Señor, tú encamines sus pasos a tus pies para que encuentren en ti la única esperanza verdadera en esta vida. Te rogamos, Señor, que tú bendigas a tu pueblo en esta mañana, que tú seas a través de tu Espíritu el que hable a nuestros corazones. Señor, que tu palabra sea lámpara a nuestros pies. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Estamos en la tercera sección de este Salmo, versículos 17 hasta el 24, y hemos puesto por título al sermón Cuando el mundo te desprecia, en consonancia con lo que el salmista nos comparte aquí. Aquellos que, como yo, seáis forofos de las crónicas de Narnia, de los libros de C.S. Lewis, recordaréis uno de los episodios, en concreto la primera novela, en el cual los niños Pevensey, llegan a Narnia y se les entregan unas armas para poder defenderse en momentos de dificultad. Edmund no está en escena, ha traicionado a Aslan, por tanto, estamos hablando de los otros tres, y a Peter se le da una espada y un escudo. A Susie, la hermana mayor, recibe un arco con flechas y un cuerno para pedir auxilio. Y a la pequeña Lucy recibe una pequeña daga y un frasco con un licor mágico. Es fácil intuir el sentido espiritual que C.S. Lewis quería darle a estas armas, ¿verdad?, que tenía él en mente, pero el jarabe mágico recibe una explicación extra en su novela. Es una bebida confortante, hecha del jugo de la flor del fuego que crece en la montaña del sol. De forma muy poética está describiendo el poder que tiene ese jarabe. Si alguno fuera herido por el enemigo, con unas gotas sería restablecido por completo. Y digo que es fácil intuir el sentido espiritual de estas armas en la novela de C.S. Lewis. Sin duda la palabra del Señor es espada de dos filos. El escudo de la fe nos ayuda a detener los dardos de fuego del maligno. Ese cuerno pidiendo auxilio es la oración ferviente del creyente. Pero, ¿de qué se trata ese jarabe especial que recibe Lucy? ¿Y qué significado espiritual tiene para nosotros? Es sencillo. El Señor sabe que en medio de la batalla que libramos como cristianos vamos a ser heridos. Vamos a ser heridos por el enemigo. Y entonces la palabra del Señor va a ser también, no solo escudo, sino también ese elixir que con unas pocas gotas nos va a poner en pie para continuar el camino de las vidas cristianas. Querido hermano, querida hermana, si estás herido, la palabra de Dios, tan solo unas gotas de la palabra de Dios, te ponen en pie, sanan tus heridas y te dan la fuerza y el coraje para seguir adelante en este camino tan lleno de desprecios, como vamos a estar meditando en esta mañana. El Salmo 119 entra con esta tercera letra del alfabeto hebreo, Gimel, y el salmista, después de haber expuesto dos grandes verdades en las secciones anteriores, la palabra de Dios es la fuente del verdadero gozo, veíamos en Aleph, bienaventurados nos llama. Después en Bet, la segunda sección, nos habla de cómo limpiará el joven su camino, cómo guardar y enderezar nuestros pasos. Y ahora en esta tercera letra nos enseña otra verdad esencial, y es esta, que en el camino de la vida cristiana, si quieres ser fiel al Señor y fiel a su palabra, vas a recibir golpes del adversario. Pero en la palabra de Dios
también tienes tu medicina para esos momentos. Es medicina a tu corazón. Y tal vez la primera pregunta que te hagas es, ¿pero los cristianos tenemos adversarios? Sí, hermano, sí. A lo mejor es recién llegado a la vida cristiana y aún tienes que verlo, pero en efecto tenemos adversarios. Empezando con el diablo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No solamente nos está diciendo aquí el apóstol Pedro que el enemigo es el diablo, el adversario, sino también la estrategia militar que hemos de seguir. Hay círculos cristianos en que ves cosas muy extrañas, ¿verdad? Increpan al diablo, atan al diablo, insultan al diablo. Hemos de resistir al diablo. Como las rocas que vemos aquí en el puerto, en el dique en Barcelona, cómo aguantan los embates de las olas, ¿verdad? Antes se rendirán las olas que la piedra. Y la piedra aguanta y resiste. Resiste al diablo. Fuertemente asido a la fe en el Señor Jesucristo hasta que Él desista y diga, con este no tengo nada que hacer. Me voy con la música a otra parte. El diablo quiere debilitarte. El diablo te quiere ver o muerto o abatido. O dudoso o adormecido. El diablo va a usar contigo veneno o cloroformo, tanto lo da. Él lo que quiere ver es un soldado de Jesucristo inhabilitado, incapacitado, para que no puedas andar en las obras que el Señor ha puesto delante de ti, para que no puedas hablar para su gloria, para que no puedas testificar de tu fe, para que no seas luz, al fin y al cabo. Y Él va a usar cualquier estrategia, los placeres del mundo, doctrinas extrañas para alejarte de la verdad, malas amistades para enfriarte, incluso bendiciones, hermano. Las bendiciones pueden ser a veces una trampa en tu vida, cuando las bendiciones llegan y producen esa comodidad que te hace pensar, pues a lo mejor no necesito tanto de Dios. Y te enfrían. Si te está yendo muy bien, cuidado. No sea una estrategia del enemigo para enfriar tu corazón. La vida cristiana es una larga batalla, por eso Efesios 6 nos exhorta, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Y esa batalla la tenemos en marcha desde el Edén. Hay dos bandos en esta guerra cósmica, estás en uno o estás en el otro. Y sí, los cristianos tenemos enemigos. Todos los enemigos de la cruz de Cristo son nuestros enemigos, son nuestros adversarios. ¿Te de recordar que nuestro Señor y Rey fue crucificado? Que todos los apóstoles no vivieron gran prosperidad y sanidad, que todos los apóstoles fueron martirizados, todos ellos. ¿Quieres tú una corona de oro sabiendo que tu rey llevó una corona de espinas? Seguimos sus pasos, estamos en guerra. Lo que pasa es que es una guerra espiritual, es una guerra invisible que se tiene que ver con los ojos del Espíritu. No es contra carne y sangre, de nuevo, como dice Efesios 6. Pero el Señor ya nos advirtió, seguirle a Él es estar en guerra, es sufrir pérdida. El Señor fue muy claro, con sus discípulos, no quería ganar muchedumbres. Incluso hay un momento que le dice a los apóstoles, ¿vosotros también os queréis ir? Señor Jesús no le importaban los números y los likes como hoy día. Él era claro y sincero, la puerta es estrecha y el camino es angosto. Si quieres venir, esto es lo que vas a encontrar. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15. Y en Lucas 10 también nos dice, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Esa es la realidad de la vida cristiana, aunque otros la quieran disfrazar de éxito y de gloria. Aquí sufrimiento, la gloria después. Tenemos enemigos, pero a la vez que tenemos enemigos hay una promesa clarísima del Señor que aquellos que siguen sus pisadas son suyos, escuchan su voz, son bienaventurados. Y hay unas promesas eternas que nada ni nadie nos puede robar. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre.
Quedémonos con la aclaración, por causa del Hijo del Hombre. Si te vituperan y te persiguen porque eres un delincuente, allá tú. Si te desprecian por cualquier otra razón, porque tienes mal carácter o porque no te duchas, ese es otro problema. La palabra del Señor está hablando de un tipo de desprecio. Uno, ¿cuál? Por la causa del nombre del Hijo de Dios. Entonces eres bienaventurado. Bienaventurado. Y nuestro salmo describe esos adversarios. Vamos a ver alguna característica de estos adversarios y luego entraremos en la medicina. Alguna característica de esos adversarios. Versículo 21 nos habla de su carácter. Son soberbios. Soberbios. Lo contrario de todo lo que se nos ha dicho hasta ahora sobre el creyente. El creyente es humilde. ¿Por qué? Porque el creyente sujeta su voluntad a la palabra de Dios. Señor, esto es lo que tú dices, esto enseñas, yo me sujeto a ti. Tú eres sabio, yo no. Tú eres fuerte, yo soy débil. Esa es la actitud del creyente. La actitud del incrédulo es exactamente la contraria. No, Señor, tú no sabes de qué estás hablando. Yo voy a hacer mi opinión. Yo sé. Yo conozco. El incrédulo se llena de orgullo, cree que sabe más que Dios haciendo lo que él quiere. Nos habla también de su conducta. Fijémonos, versículo 21, dice que se desvían de sus mandamientos. Da por sentado el contexto que conociendo la voluntad de Dios se desvían de los mandamientos de Dios. Por eso el versículo 21 también los llama malditos. Eso es lo que les espera, el juicio y la condenación. Y el problema del incrédulo no es de ignorancia, el problema del incrédulo es de rebeldía. Está acarreando sobre sí su propio juicio porque sabiendo la voluntad de Dios prefiere seguir su propio criterio. No es un problema de información. El incrédulo escucha y escucha y escucha y después de escuchar dice, sí, muy bien, eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice la fe, pero yo quiero seguir con mi propio criterio, mi propia voluntad. Es una cuestión ética, es rebeldía lo que hay en el corazón. Pero habla también de la posición de estos adversarios. Es curioso observar que el versículo 23 los llama príncipes. Está hablando de personas con prestigio, con poder, con posición. Ostentan autoridad y se llenan de orgullo y el desprecio hacia los creyentes es mayor y también es mayor su delito ante los ojos de Dios. El salmista, versículo 22, recibe el oprobio y el menosprecio de parte de esos príncipes. Y estos príncipes no necesariamente son extranjeros o de Israel. Recordamos episodios en la vida de David, el salmista, en que recibió la persecución de los filisteos, pero también de los de su propio pueblo, empezando por Saúl. David fue perseguido por estos príncipes, aquellos que tenían autoridad y poder. Nos habla también de sus palabras. Mientras el salmista guarda los testimonios del Señor en su corazón y usa expresiones como miraré las maravillas de tu ley, tus testimonios he guardado, tus testimonios son mis delicias. Vemos que los impíos prefieren sus propias palabras para envanecerse, para regodearse en ellas y traman planes contra el justo. Versículo 23, hablaron contra mí. Estos príncipes se reúnen en consejo y traman planes contra el justo. No se sujetan a la voluntad de Dios, no repiten las palabras de Dios, sino que usan sus propias palabras en contra del siervo del Señor. Y en último lugar, nos habla de sus obras, porque el impío se deleita en perseguir al justo. Y nos viene la pregunta a la mente, ¿por qué? Porque es justo. ¿Por qué el impío se deleita en ir contra el justo? Precisamente por eso, porque es justo. Porque el mundo amó más las tinieblas que la luz. La luz estorba. La luz ciega. La luz muestra la fealdad de nuestro propio corazón.
Si no estás bien vestido y estás despeinado y etcétera, etcétera, y alguien enciende la luz y dices, apaga, apaga, no quieres que se vea cómo estás, ¿verdad? Eso es exactamente lo que produce el cristiano allá donde va. Con sus palabras, con su deseo de honrar al Señor, con su ética, con su vida familiar, con su testimonio, con sus obras, con todo lo que el cristiano es luz que está poniendo de manifiesto lo que son tinieblas, y aquellos que aman las tinieblas aborrecen la luz. ¿Por qué el injusto persigue al justo? Precisamente porque es justo. Porque es luz allá donde va. A veces parece no tener ningún sentido, pero es exactamente esta la razón. La injusticia persiguiendo la justicia. Si te das cuenta, ese es el gran argumento de la historia. Si ves cualquier película, sobre todo las de superhéroes, o lees alguna novela, el argumento siempre es el mismo. El malo persigue al bueno injustamente. Y cuando el bueno parece que está completamente vencido, se levanta de las cenizas y transforma la derrota en victoria, de forma gloriosa. Observa cualquier argumento de la historia. Siempre es así. ¿Por qué? Porque todas las historias que podamos inventar los humanos siempre son una pequeña sombra de la gran historia con mayúscula, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el victorioso. Siempre ha sido así. Y nosotros seguimos las pisadas del Señor. Somos su esposa, la Iglesia. Así que nosotros también vamos a ser perseguidos, pisoteados, insultados, despreciados, masacrados, para luego levantarnos y brillar más que el sol cuando estemos en la gloria del Padre. Esa es la historia del pueblo de Dios. José fue echado en un pozo y levantado hasta el trono. Daniel fue lanzado al foso y luego exaltado sobre todo el reino. Elías se escondió en una cueva y ascendió al cielo en un carro de fuego. Y esa es nuestra historia también como cristianos. Perseguidos, marginados, despreciados, crucificados. Algo que nadie quiere ver, ¿verdad? Vivimos en la época que alardea de mayor tolerancia en toda la historia. Y persigue cualquier fobia y persigue cualquier discurso de odio, cualquier cosa que eso signifique, ¿verdad? Menos el odio a los cristianos. Ese está permitido. Claro, llevan 2000 años poniendo la otra mejilla. Una bofetada más, no pasa nada. El odio a los cristianos sí está permitido. Y en los carnavales se blasfema entre risa y risa. Las feministas profanan iglesias de forma impune. Hace pocos días una iglesia de 70 personas en el Congo fue masacrada por yihadistas. Me ahorro los detalles, que hay niños. ¿Habéis visto eso en las noticias? No, da igual. Más cristianos muertos, no importa. La única fobia permitida por los príncipes de este mundo es la cristianofobia. Es así. Se les puede golpear y masacrar e insultar. En esta Europa en la que vivimos están negando sus raíces cristianas y viene el juicio de Dios, sin duda. Ante el desprecio y la persecución permitida por los príncipes, la palabra de Dios se presenta delante de nosotros como tu medicina. Hermano, hermana, es tu medicina que sana tus heridas. Miremos cómo afronta el salmista esa situación de persecución en la que está. Y vamos a ver en los siguientes versículos cómo el salmista encuentra en la palabra de Dios deleite, identidad, esperanza y dirección. Estos 4 aspectos que forman parte de esa medicina celestial para nuestras heridas. En primer lugar, el salmista encuentra en la palabra de Dios deleite, versículos 17 y 18. Dice así: haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El salmista se deleita en la palabra del Señor. Cuando lo pasamos mal, buscamos alivio. La pregunta es, ¿dónde estás buscando alivio para tus heridas? ¿La buscas en la palabra del Señor? ¿Te deleitas en la palabra del Señor? ¿Te gozas en ella? Pero empieza diciendo, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Haz bien a tu siervo que viva. El siervo es él, ¿eh?
Está diciendo, Señor, dame años. Y esa es una bonita oración, ¿no? De hecho, es un deseo cada vez que alguien cumple años, se lo decimos, y que cumplas muchos más. Desear vida es algo hermoso, es un buen deseo, y aquí es una bonita oración. Haz que tu siervo viva. La pregunta no es esa, ¿por qué pides más años de vida al Señor? Que todos lo hemos hecho en algún momento. La pregunta es, ¿para qué los quieres? Esa es la pregunta. Y ahí encontraríamos respuesta de todos los colores, ¿verdad? Hombre, para disfrutar de la vida. Otro dirá, hombre, es que estoy esperando que me llegue la jubilación. Para algo he trabajado tanto, ¿no? Y pegarme unas vacaciones. Y otro dirá, es que yo quiero conocer a mis nietos. Habrá respuestas de todos los colores. ¿Cuál es la respuesta del salmista? Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. ¿Qué respuesta, hermanos? Que sea esta la respuesta que tú le des al Señor en cada cumpleaños. Señor, dame años de vida, pero no para mí, para ti. Dame años de vida para que yo cumple tu palabra, te agrade en todo, viva honrándote a ti, de manera que los años de vida que me des sean una ofrenda viva a tu servicio, para guardar tu palabra, Señor. Para eso, dame años. El salmista no pide años de vida para complacerse a sí mismo con las bendiciones de Dios. Pide años de vida para complacer a Dios en una vida de obediencia. Que sea esa tu oración y mi oración. Es una petición sincera. A pesar del desprecio del mundo, el salmista encuentra gozo en obedecer la palabra del Señor. Es deleite. Dice el versículo 24, tus testimonios son mis delicias. ¿Es así contigo? ¿Encuentras tu deleite en medio de la aflicción, de la enfermedad, de la preocupación, de las luchas, de tantas contrariedades como vivimos esta vida, del desprecio del mundo? ¿Encuentras en la palabra del Señor tu deleite o has perdido ese deleite? ¿Has perdido esa admiración por la palabra de Dios? Pide al Señor que Él abra tus ojos y que puedas gozarte de nuevo con su palabra, deleitarte en las maravillas de su ley. Haz tesoro en los cielos, no en la tierra. En los cielos, donde la polilla no corrompe y el ladrón no hurta. En medio de la persecución, de la burla del mundo, encuentra en la palabra del Señor el verdadero deleite, el verdadero gozo, la verdadera gloria. Como decía Richard Baxter, el puritano inglés, hablando de nuestros enemigos, nos podrán quitar la cabeza, pero jamás la corona. Qué frase, ¿verdad? Esa gloria no te la va a quitar nadie. Que tu tesoro está en los cielos, deleítate en las promesas del Señor, porque si pones tu deleite en cualquier otra cosa, todo es fugaz, todo es pasajero. Tan solo vas a encontrar una profunda tristeza. Por eso el salmista clama aquí, Señor, abre mis ojos y miraré. Abre mis ojos para que vea deleite en la palabra del Señor. Y tal vez te has gozado en la palabra del Señor en el pasado y ahora te falta ese deleite. Clama al Señor diciendo, Señor, abre mis ojos para que me pueda deleitar en tu palabra. Y mira, quisiera compartir con vosotros 3 razones por las cuales no estamos encontrando deleite en la palabra del Señor, por los cuales tal vez tus ojos están cerrados. En primer lugar, ¿estás cegado a la palabra del Señor porque hay pecado? ¿Hay pecado en tu vida que necesitas confesar al Señor? ¿El pecado te está impidiendo disfrutar de la palabra del Señor, de sus promesas? El gran predicador y evangelista Moody tenía escrito en el interior de su Biblia la siguiente frase: este libro te mantendrá lejos del pecado o el pecado te mantendrá lejos de este libro. ¿Qué frase? Ya la podéis escribir en vuestras Biblias también. O estoy cerca de la palabra, por tanto alejo al pecado, o me estoy acercando al pecado y estoy lejos de la palabra. Ambos no pueden ser amigos de tu corazón. Uno de los dos. Por tanto, ¿estás cegado por el pecado? ¿Es el pecado en tu vida que te está alejando de la palabra del Señor? ¿Hay soberbia, hay egoísmo, hay lujuria, hay algún pecado secreto escondido en tu corazón que te impide acercarte a la palabra del Señor? Confiesa tu pecado al Señor, abre tus ojos. En segundo lugar, puede que no tengas deleite, no encuentres deleite en la palabra del Señor porque estás cegado por la ignorancia.
Sí, hay demasiadas personas que ya saben de qué va la Biblia y son grandes ignorantes. Es como si yo juzgara a tu país, de allá donde seas, solamente porque he estado 3 horas en un aeropuerto, ¿sí? Te dije, sí, he estado en tu país, sí. Un poco sucio estaba, ¿eh? Y tú me dirás, pero si has estado en el aeropuerto nada más, ¿has visto esto? No. Pues hay personas que en la Biblia solo han hecho escala, ¿verdad? Un ratito y dicen, sí, la Biblia ya sé de qué va. Sí. Y han leído la portada, nada más. Por ignorancia muchos desprecian la palabra del Señor y realmente no la conocen en absoluto. Que no sea así contigo. Sumérgete en la palabra de Dios, porque sabes, cuanto más dentro de ella estás, más la disfrutas y no quieres dejarla. No quieres dejarla. En tercer lugar, ¿estás cegado por orgullo, autosuficiencia, soberbia, altivez? ¿Crees que no necesitas la palabra del Señor? Porque tú ya sabes conducirte por la vida. Es como aquel que conduciendo el coche va siempre orgulloso a todas partes, nunca pregunta indicaciones, ¿verdad? Tarda 50 minutos en llegar al mismo lugar y no pregunta. ¿Por qué? Porque yo ya sé. Y hay personas que van así por la vida. Hay soberbia en tu corazón y por eso no te acercas a la palabra de Dios. Tal vez no has nacido de nuevo, no te ha dado el Señor un corazón humilde, sujeto a Él. ¿No nos hemos de hacer como niños? Los niños no tienen vergüenza de preguntar. De hecho, están todo el día preguntando, ¿verdad? Preguntando a sus papás. ¿No nos hemos de hacer como niños? Humillarnos y expresar esa pequeñez delante del Señor y con transparencia acercarnos a Él. Señor, yo no sé. Guía tú mis pasos. Ayúdame tú. Así que en primer lugar encontramos deleite. En segundo lugar, en la palabra de Dios tienes identidad. Qué importante este punto. Medicina para nuestro corazón. Versículos 19 y 20. Forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Forastero soy yo en la tierra. Muchos aquí en la iglesia sois extranjeros y los que no sois extranjeros habéis sido extranjeros en algún lugar, en algún momento. Yo mismo he sido extranjero una época de mi vida. Un día en una comida fraternal hicimos el juego de ver cuántos países había y salían casi 30, ¿verdad? En la congregación. Y aquellos que o sois extranjeros o habéis sido extranjeros porque habéis estado en otro lugar, sabéis lo que significa ser extranjero y os identificáis en esta expresión del salmista cuando dice, forastero soy. El que es forastero habla diferente, piensa diferente, hace las cosas de diferente manera. Según el país donde estés, vistes diferente, te gusta otra música, otra gastronomía. El humor es diferente, los gustos son diferentes. Y cuando pones toda esta descripción junta, dices, esta es la perfecta descripción de un cristiano. Por eso en la palabra de Dios se nos llama extranjeros. El cristiano en esta tierra es un extranjero, porque mira a su alrededor y dice, todo esto no encaja conmigo. ¿Qué hago yo aquí? Yo no soy de aquí, yo soy de allá. Llévame, Señor, contigo a la patria celestial. Y al ver el salmista la persecución que sufre a su alrededor, le brota del corazón esta expresión, forastero soy yo en la tierra. Y David está en Israel. David está en Israel. Es su tierra. Pero al ver lo que le rodea, la maldad, el desprecio, yo no soy de aquí, exclama. Yo no soy de aquí. En efecto, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Como dice el apóstol Pedro, extranjeros y peregrinos en esta tierra. Por eso el salmista le pide al Señor conocer más de su ley, más de su verdad. Si yo soy extranjero, yo no pertenezco aquí, tú eres mi rey y mi Señor, yo solamente quiero escuchar tu ley, tus mandamientos, tus preceptos, porque es a ti a quien quiero agradarte, Señor. No escondas tu verdad de mí, no encubras de mí tus
mandamientos, déjamelos ver, abre mis ojos. Y tú y yo clamamos, al igual que el rey David, como súbditos suyos. Le pedimos al Señor entender más y más de su palabra para guiar nuestros pasos en todo momento. ¿Cuán importante es esta cuestión de la identidad? ¿Te sientes extranjero en la tierra, como David? ¿Sientes que perteneces a tu amo y Señor? Esa es la forma de aliviar el peso del desprecio sobre nuestros corazones. Y hay otra tentación, hermanos, aquí. Muchos buscan minimizar el desprecio del mundo pareciéndose al mundo. Si me desprecian y me insultan y me persiguen porque yo soy diferente, tal vez es que quiero ser igual como ellos. Y este es un peso muy grande en nuestro corazón, sobre todo en los jóvenes. La presión del grupo, la presión de los amigos. Quiero parecerme a ellos para aliviar ese desprecio. No quiero que me sigan despreciando. Quiero que traiga consuelo. Vestir igual, hablar igual, hacer lo mismo, ser aceptado. Pero el salmista nos está aquí expresando que el consuelo verdadero no está en ser como ellos. El consuelo verdadero está en entender y reconocer por qué somos diferentes a ellos. Porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Esa identidad cristiana, llegar a entender que no te rechazan a ti por lo que tú eres, te rechazan a ti porque eres de quien eres. Es a Cristo Jesús a quien rechazan. Y por tanto te rechazan a ti porque eres suyo. Cuando no quieres ver a alguien, no quieres ver tampoco las cosas que pertenecen a él, ¿verdad? Porque te lo recuerdan. Fuera con esto. Eso es lo que hace el mundo. Cuando vino el Señor, amaron más las tinieblas que la luz. Y ahora que el Señor se va, el Señor nos dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Y qué vamos a esperar del mundo? Que nos rechacen de la misma manera que lo rechazaron a Él. Exactamente igual. Este es el verdadero consuelo, entender de quién eres. De modo que tu madurez espiritual es directamente proporcional al nivel de incomodidad que sientas en esta vida. ¿Te sientes cómodo en esta vida? Si te sientes cómodo, vamos mal. Ahora, si te sientes incómodo y cada vez más incómodo, esa es evidencia en tu corazón de que no perteneces aquí. Perteneces al reino de los cielos. Y el Señor vendrá a buscarte. El cristiano ve la impiedad a su alrededor y desea hacer la voluntad de Dios. Exclama, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. El cristiano sabe que no es de este mundo, que el Señor le prometió que allá donde yo voy prepararé lugar para que donde yo estoy vosotros también estéis. Que el Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Ni si eres de Cristo tú puedes estar esperando ir con Él pronto. ¿Recuerdas a Lot, el sobrino de Abraham? Subió con su tío al monte para ver la tierra de Canaán. Recordáis que sus siervos se discutían por causa del ganado y decidieron, mira, vamos a ir cada uno por un lado. Y Abraham le dijo a su sobrino, escoge tú primero. Y Lot dijo, allí, esa tierra verdecita, junto al Jordán, qué ricura. Mis ovejitas se van a poner gorditas allí. Fue para allá, pero puso sus tiendas junto a Sodoma. Decisión necia, ¿verdad? Hermano, nunca busques la comodidad de este mundo y ponga tus tiendas demasiado cerca de Sodoma. No te va a ir bien. Pero Lot era justo, nos dice la palabra. Segunda de Pedro 2, 7 y 8. Dice que Dios libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot tomó una decisión necia de vivir cerca de Sodoma, pero lo lamentó cada día. Cada día lo lamentó. Afligía su alma. Estaba abrumado por lo que veía, por lo que escuchaba. Se sintió extranjero y peregrino allí, y Dios lo sacó de Sodoma antes de enviar fuego del cielo y consumir la ciudad entera. Del mismo modo, si tú afliges tu alma porque sientes que no eres de aquí,
el Señor va a venir a buscarte, te asirá de la mano y te sacará antes de enviar fuego del cielo y consumir todo lo que vemos. En tercer lugar, la palabra de Dios. Ahí tenemos esperanza. Versículos 21 y 22. En la palabra de Dios encontramos deleite, encontramos identidad y ahora encontramos también esperanza. Dicen estos versículos 21 y 22. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Tus testimonios he guardado. Sin duda, el Señor juzgará todas las cosas y pondrá todo en su lugar. Los enemigos de la cruz están todos abatidos. O serán conquistados hoy por su gracia, o serán conquistados mañana con su ira. Me gusta comparar el corazón humano a una ciudad fortificada. La fortaleza de tu corazón va a caer. Va a caer como Nínive por la gracia y la misericordia de Dios, siendo redimida, o va a caer como Jericó, siendo destruida. Pero te vas a rendir a Cristo. Todos los seres humanos, toda rodilla se doblará ante la gloria del Señor y confesará su nombre. Así que, sabiendo que vas a ser derrotado, mejor ser derrotado hoy con su gracia que mañana con su ira. Los que siguen su propia opinión aquí son llamados soberbios. Y asimismo su fortuna es descrita como malditos, porque les espera el juicio. Todo lo contrario de los creyentes, que son descritos como humildes, porque se sujetan a la voluntad de Dios, benditos, porque les esperan sus misericordias. Dice Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La soberbia nos conduce a muchos males. ¿Podrías describir tú mismo algunos de los males que has sufrido y describirlos como pecado de soberbia y de no haber escuchado la voluntad de Dios cuando tuviste que escucharla? Lo vemos en las cosas grandes y en las pequeñas. El joven que se acaba de sacar el carnet de conducir, pero es un arrogante y quiere conducir a toda velocidad por la autopista, a pesar del consejo de sus padres y las señales de tráfico, y se estrella. Y acarrea gran mal sobre sí y sobre los que van con él. Es el pecado del arrogante. Hay gente que va a gran velocidad por la vida, tomando decisiones necias, viviendo con altivez, no escuchando la voluntad de Dios, y cuando se estrellan, acarrean grandes males para ellos y para todos los que tienen cerca. La arrogancia tiene un precio, y en la vida sucede igual, pero a gran escala. Ahora bien, el salmista está entre los justos, no entre los soberbios, entre los humildes. Obedece la voz del Señor, mientras es objeto de la burla y el desprecio de sus adversarios. Y en medio de la obediencia, el creyente clama al cielo y le pide al Señor descanso. ¿Qué frase? Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Sin duda el creyente, como tú y yo, sabemos que en el día del Señor, el Señor hará justicia y pondrá todo en su lugar, ¿verdad? El Señor vendrá como juez justo. Pero ahora está clamando el salmista por descanso en el presente. Sabe el rey David que en el día final Dios juzgará todo y los impíos serán castigados, pero el creyente también pide consuelo ahora, que le ayude a mantenerse firme en el camino. Sin duda Noé no pudo escuchar este salmo, porque este salmo se escribió mucho tiempo después de Noé, pero casi que leemos este salmo, meditamos en esta porción del Salmo 119 y parece que pudiéramos ponerlo en boca de Noé. Tampoco hemos grabado ninguna oración de Noé, pero si pudiéramos escuchar a Noé orando, diría algo parecido a esto. Señor, ya hace años que me hablaste y recuerdo tus palabras perfectamente. No me olvidaré de ninguna de ellas. Tus testimonios he guardado. Tú sabes que sigo obediente a tus instrucciones. Este barco está casi acabado, solo me falta asfaltarlo por fuera. Pero es que se me está haciendo duro. Mis vecinos se mofan todo el día. Ya son 100 años de desprecio. Mis hijos también son objeto de burla.
oh Señor, aparta de mí el oprobio y menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Y ese es el lamento y la oración de cada uno de nosotros creyentes. Señor, estamos siendo fieles a ti, estamos guardando tu palabra, te estamos siguiendo. Danos alivio en medio de tanta opresión y tanto desprecio. En cuarto lugar, y para acabar, en la palabra de Dios tienes dirección. Dirección. Versículos 23 y 24. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Nos puede hacer dudar, ¿verdad?, cuando hay tanta opresión. Nos puede hacer dudar cuando los compañeros de instituto y de universidad y los profesores se burlan del cristianismo en clase, y cuando tienes familia no creyente, incluso tus hermanos, tus padres te están diciendo que estás loco, que te han lavado la cabeza. Es decir, nos puede hacer dudar y pensar, Señor, ¿seré yo el equivocado? El salmista está diciendo aquí que a pesar de los pesares, la palabra del Señor es mi delicia y es mi consejero. Es la única voz que voy a escuchar. La palabra del Señor. Aquellos que tienen poder y autoridad sobre nosotros se sientan a maquinar. Aún así, el creyente solo encuentra deleite en la palabra del Señor. Y este salmo inevitablemente nos recuerda muchos otros salmos. El Salmo 23, 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¡Qué expresión! ¿Tengo un banquete celestial aunque mis enemigos están llamando a la puerta? Señor, yo contigo estoy en un verdadero banquete celestial, y esa es la experiencia de cada creyente. A pesar de la opresión y de las circunstancias, nos acercamos a la palabra del Señor y ¡wow, Señor, qué refugio tengo en ti! Aún en presencia de mis angustiadores, tú eres mi deleite. Encontramos deleite en las cosas del Señor, aun cuando el mundo se pone en nuestra contra. Así como Pablo y Silas cantaban alabanzas en prisión, tú puedes cantar alabanzas al Señor en medio de la aflicción en la que estés. Pero la palabra del Señor no solo es tu delicia, sino también tu guía, tu dirección. Mis consejeros, no necesito más consejeros. La palabra de Dios es verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Se burlan de ti tus profesores y compañeros porque dices que eres cristiano? ¿Por obviedades como que no venimos del mono? ¿O que Dios creó al ser humano hombre y mujer? ¿Por abrir la boca se burlan de ti? ¿Te desprecian tus compañeros de trabajo porque les hablas de tu fe o le dices que eres fiel a tu esposa o porque no quieres defraudar ni robar en el negocio, etcétera, etcétera? ¿Te desorientas pensando que tal vez eres tú el equivocado cuando tus padres, tus hermanos te apabullan con sus comentarios? No pienses que la mayoría tiene la razón. En el arca solo había 8. Había muchos más fuera que gritaban e increpaban a Noé. La razón no cae del lado de la mayoría ni del lado del más fuerte, sino de donde esté Dios y su palabra. Como decía John Knox, Dios más uno son mayoría. Si el Señor está contigo, ya eres mayoría. Da igual cuántos estén enfrente de ti. Que los testimonios del Señor sean tu delicia y tus consejeros. Por supuesto, esta sección nos recuerda al Salmo 23, también al Salmo 73 que hemos leído antes, pero sobre todo al Salmo 1. Y quisiera que lo leyéramos. Es breve y podemos leerlo. Y nos recuerda tantísimo a esta sección del Salmo 119, el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento.
Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Qué contraste entre los justos y los malos, en deleitarse, en sujetarse a la voluntad de Dios, a su palabra, y la soberbia de seguir en su propio camino. En medio del dolor y la adversidad puedes encontrar aliento verdadero en las promesas de Dios, en nada más. Cuando los consejeros del mundo se juntan contra ti, la palabra de Dios es tu consejera. Cuando los sabios del mundo hablan contra ti, la palabra de Dios es tu sabiduría. Cuando el mundo te desprecia, encuentras aliento, consuelo, fuerza, sustento en las promesas del Señor. La palabra de Dios es medicina para tu corazón en medio de la adversidad espiritual. La palabra de Dios aviva tu corazón, te recuerda quién eres, te da a gustar el verdadero gozo que no caduca nunca, orienta tus pasos mientras el mundo grita otras cosas. En un mundo de lobos, los corderos del Señor solo queremos una cosa: escuchar la voz del buen pastor. Seguir la voz del buen pastor, bien de cerquita, no de lejos, bien de cerquita. Ya pueden los lobos hacer todo el ruido que quieran. Nosotros seguimos la voz de nuestro buen pastor. No te pierdas en el bosque, no salgas del camino angosto. Damos gracias a nuestro Dios que Él no nos pastoreó de lejos, sino que Él vino a pastorearnos. Él mismo vino a pastorearnos. Dios reunió a su rebaño y ahora, como ovejas que oyen su voz, Él las conoce y nosotros le seguimos. La palabra de Dios no es algo lejano. La palabra de Dios es algo tan cercano que tomó carne y habitó entre nosotros. El Verbo de Dios eterno se hizo hombre y estuvo morando entre nosotros. Jesús de Nazaret es Dios mismo hablando a nuestros corazones. Y esa es la única voz que quieres seguir. Aléjate de cualquier otra voz. Por eso todo el Salmo 119, todo lo que dice sobre la palabra, lo dice sobre Jesús. El Salmo 119 es el cumplimiento perfecto, encuentra su cumplimiento en el Señor Jesús. Todo lo que el Salmo 1 hemos leído también, ese varón bienaventurado, es Jesús, el que encuentra delicia en la ley del Señor. En Jesús tenemos el cumplimiento de todas las promesas, todas las verdades y todas las bendiciones que encontramos en este Salmo. Jesús es el varón bienaventurado cuya delicia está en la ley del Señor siempre. En verdad Jesús fue forastero. Su reino no es de este mundo. Y viendo la maldad que le rodeaba, nos enseñó a orar: hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Jesús no buscó el consejo de los malos, al contrario, fueron los malos que se juntaron contra él. Los soberbios se juntaron para urdir su muerte. Los romanos le clavaron en la cruz, los fariseos le acusaban injustamente, Herodes, Pilato, Caifás, el Sanedrín, todos los príncipes de este mundo se confabularon contra el justo, los injustos contra el justo, las tinieblas contra la luz. Pero Jesús mismo es el que vendrá a reprenderlos y pondrá orden y hará justicia. Y en aquel día, aquellos que no están en Cristo temblarán de espanto y dirán a los montes: caer sobre nosotros. Vendrá pronto, como ladrón en la noche, sin avisar, para juzgar a los vivos y a los muertos, y entonces toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La tuya también. ¿Crees esto? El justo padeció por los injustos y volverá glorioso. Tus rodillas se doblarán delante de Jesucristo. Mejor que se doblen hoy con gozo que mañana con lamento, pero se doblarán. Que puedas clamar como aquel crucificado al lado del Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La fe es tan sencilla, hermanos y amigos, pero a la vez tan dolorosa, porque hay que orar nuestro orgullo por completo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y te dé vida eterna. Mientras llega ese día glorioso que añoramos y esperamos, mientras llega ese día glorioso, has de saber que como le persiguieron a él, te perseguirán a ti. Somos su esposa, la iglesia. Cuando Jesús salió al encuentro de Saulo, ¿qué episodio? Jesús sale al encuentro de Saulo en el desierto, camino de Damasco. Una luz resplandeciente le hace caer.
Y Jesús no le dice a Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a los cristianos? Son buena gente. ¿Qué es lo que Jesús le dice a Saulo? Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando el mundo te desprecia a ti, ¿qué identificación del Señor con los suyos? Somos su cuerpo. Cuando el mundo te desprecia a ti, es que le están despreciando a Él. Por eso te desprecian a ti, porque eres suyo. Bienaventurado eres, porque entonces todas las promesas de Cristo son tuyas. Si el mundo te desprecia, como lo despreciaron a Él, Saulo, ¿por qué me persigues? Mientras tanto, acudamos a la palabra como nuestra medicina. Ora por tus enemigos. Saulo, el perseguidor, fue apóstol. Ora por tus enemigos. Tú no sabes si el Señor los puede alcanzar hoy con su gracia. Y dile al Padre, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. En la batalla espiritual en la que estamos, sin duda hay heridas, pero el Señor te ha dado la medicina. Acude a su palabra. Las palabras del Señor Jesús contienen preciosas promesas que llenan tu corazón de deleite. En su palabra descubres la verdadera identidad que tienes, entiendes por qué eres diferente y por qué el mundo te desprecia, porque no somos de este mundo. En la palabra de Dios recibes con esperanza las bendiciones del Señor. En la palabra de Dios tienes dirección y es la palabra tu único consejero. Abre ese frasco espiritual que es tu Biblia. Tan solo unas pocas gotas te ponen en pie y sanan tus heridas y te dan aliento para continuar en la batalla. Es un jarabe celestial que puedas exclamar como el salmista, oh Señor, tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. Amén. Oremos. Gracias, bendito Señor, porque tú no nos dejas solos. Tú nos das de tu Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Tú nos das de tu palabra, que es lámpara a nuestros pies. Y aquellos, Señor, que hemos confesado que la sangre de Cristo nos lava de todo pecado, Señor. Acudimos a ti para recibir la medicina celestial que necesitamos para cada día. Tú eres el maná del cielo, Señor. Sin ti no podemos vivir. Te pedimos que en medio de las aflicciones de esta vida no nos quedemos contrariados ni desorientados mirando a nuestro alrededor, sino que acudamos a ti y acudamos a tu palabra para recibir el aliento necesario para el camino. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra agua espiritual, nuestra peña de Oreb que brota en medio del desierto para darnos vida. Te pido, Señor, por todos los presentes, que tú les fortalezcas en sus corazones, sean verdaderos soldados de tu reino, hablando de ti, de tus maravillas, brillando con tu luz, andando en esas buenas obras que has preparado para cada uno delante de nosotros. Y aquellos que aún no te conocen, Señor, que acudan a ti y clamen con un corazón sincero. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos para que vea tus maravillas y me deleite en tus estatutos. Abre mis ojos para que ahora camine en tus caminos y tú seas mi rey y yo tu siervo. Te pido, Señor, que guíes el corazón de cada uno de nosotros a esta dependencia, a esta humildad profunda que solamente tú puedes obrar con tu Santo Espíritu. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.